Listo, entonces vamos a dar inicio. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Gracias, Padre Celestial, por la familia que me has dado, la familia que me has regalado. Gracias, soberano Rey, por mi esposa, por mi hija, Padre Celestial. Gracias por esa bendición grande e inmensa, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tener en cuenta a este pecador, Señor, para servir en tu redil, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tenerme en cuenta a mí, el menos indicado, Padre Celestial. Me has escogido, Señor, en medio de gente muy capacitada, Señor. Y yo te doy a ti la gloria y la honra. Quiero hacer las cosas bien, Señor. Quiero hacer las cosas bien, Señor. Ayúdame por medio de tu Espíritu Santo. Y así como dice la canción que acabamos de escuchar, seas tú enseñándome, Padre Celestial, a hacer las cosas de una manera que te dignifiquen a ti, que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido y te suplico, Padre Celestial, que seas tú abriendo el corazón de las personas que esta noche van a estar viendo la transmisión, Señor, a las personas que van a repetir tal vez este video en determinados momentos de su día a día, Padre Celestial, que nos permita, Señor, que la palabra entre y taladre nuestro pensamiento, Señor, para que nosotros podamos entender tu obra maravillosa. En el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Pues como veníamos contándoles, mis hermanos, estamos trabajando el material de Edifiquemos sobre cimientos firmes. La semana pasada el hermano Luis Carlos Gómez estuvo instruyéndonos y estuvo llevándonos por ese fascinante estudio bíblico. A mí me encanta leer el libro de Edifiquemos sobre cimientos firmes. Es un libro que no es costoso, les digo, vale 9.500 pesos en un sitio que se llama Librería CLC. Es muy económico y me llama la atención porque entre más leo el libro me encuentro con el autor describe la lectura del libro como cuando tú sales de un túnel, estás en medio de la oscuridad y ves como poco a poco hay una lucecita allá en el fondo, y cuando tú te estás acercando a esa luz, la luz se va abriendo, se va extendiendo hasta que compruebas que estás completamente iluminado, que saliste de esa tiniebla y que ahora estás en medio de la luz. Bueno, el autor de este material, que está basado en las Escrituras, lo que pretende es eso, que nosotros nos adentremos de tal manera en el estudio de la Biblia que veamos cómo la Biblia nos va abriendo el panorama, nos va abriendo el camino hasta que llegamos a tener una luz que ilumina todo nuestro andar, toda nuestra forma de ser. ¿Listo? Hace 8 días estaba el hermano Luis Carlos Gómez hablando sobre Adán y Eva, la caída de Adán y Eva. Bueno, la caída de Adán y Eva tiene unas consecuencias que aún se viven en la humanidad. ¿Listo? La caída de Adán y Eva es una situación de la cual nosotros todavía estamos pagando las consecuencias. Por medio del acto, la desobediencia que cometieron ellos, los primeros, sus descendientes, también fueron afectados por el pecado, y los primeros descendientes, según la narrativa bíblica, es Caín y Abel, siendo Caín el hijo mayor y Abel el segundo. Y esta palabra, esta lectura bíblica sobre Caín y Abel nos da la oportunidad para entender una frase típica. Yo la dije cualquier cantidad de veces, estoy seguro que usted en algún momento lo ha escuchado, por lo menos, y es la siguiente frase, preste atención: yo adoro a Dios a mi manera. Y la verdad es que cuando uno hace una lectura, un estudio sobre Caín y Abel, uno se da cuenta de algo: no existe tal cosa, no existe una adoración a mi manera. Hay una sola manera de adorar al Señor, hay una sola forma, hay una sola manera en la que nosotros podemos relacionarnos con Él, es a la manera de Dios. Y vamos a mirar cómo Caín y Abel, en ese ejercicio de fe que están haciendo, ofrecen sacrificio a Dios. Pues lo primero que vamos a mirar es la aceptación de Dios al sacrificio. Miren, el tema de la aceptación de Dios está más relacionado con 3 elementos fundamentales, que son los que vamos a estudiar en esta noche. Es el tema de la fe. ¿Qué te motiva a ti a encontrarte con el Señor? Ay, te motiva que es que en la iglesia existe un grupo de amigos super cool y hay que encontrarse con ellos. ¿Qué te motiva
a llegar a la iglesia? El que el domingo por la mañana como que no hay nada que hacer. ¿O qué te motiva a llegar a la iglesia? No, es que mi suegra, es que mi esposa o mis papás me hacen pegar esa madrugada tan horrible para llegar a las 9 de la mañana a la iglesia. Listo. Esa no es ninguna de esas son las razones adecuadas. Las razones por las cuales nosotros debemos llegar a la iglesia es por fe. Ahora, ¿qué ofreces tú cuando llegas a la iglesia? La razón, en este caso, cuando das la ofrenda. Y estamos hablando de ya el sacrificio. ¿Listo? Entonces, los tres elementos, y me faltaba explicar el último, es la fe, el sacrificio y la sangre. Y hay una gran diferencia entre confiar en Dios y confiar en uno mismo. Porque Dios espera de nosotros que nuestra confianza y fe esté únicamente en ¿dónde? En Él. Pero nosotros tendemos a poner nuestra fe en otros elementos, en creación de hombres. Por ejemplo, nosotros tendemos a colocar nuestra fe, y cuando me refiero a creación de hombres, no me refiero únicamente a estatuas. Aún la economía, la creación de hombres, hay personas que ponen tanto empeño y tanta confianza en la economía que nos olvidamos de quién llena de inteligencia y de sabiduría al hombre, y empezamos a hacer una adoración más al hombre, a la creación, que al mismo creador. Y Dios lo que quiere es que nosotros lleguemos a encontrarnos con Él, que nuestra confianza total, absoluta y completa está sobre Él. A veces para uno no es tan fácil. Díganmelo a mí, una vez de papá uno quiere entregarle el plano hecho a papito Dios y decirle, va, con mi hijo, yo necesito las cosas así, funcionando de esta manera, así las necesito yo. Y la verdad es que con Dios las cosas no funcionan de esa manera. Aún en ese aspecto tan duro para mí, por ejemplo, y tal vez para usted, que es el tema de sus hijos y la fe de sus hijos. Nosotros tenemos que dejar claro que es en Dios en quien confiamos, y es tanta la confianza que tenemos en Él que dejamos que simple y sencillamente Él obre conforme a su eterna sabiduría. Génesis 4, del 1 al 17, voy a leerlo. Génesis 4, del 1 al 19, dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín
para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al norte del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad que llamó en el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Listo, miren. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Ellos nacieron, según el texto que acabamos de leer, fuera del jardín. Ellos están separados por completo de la fuente de vida. Recuerden cuando leemos el libro de Génesis, que el Señor, cada que hace una creación, y lo hace siete veces en el proceso, cada que Él hace una creación, Él ve su creación, ve que es perfecta y se alegra por lo hecho. ¿Listo? Eso nos delata, nos cuenta, según lo estudiado en capítulos anteriores, que el Señor, todo lo que tenía en el paraíso era perfecto. Cuando la serpiente tenta a la mujer, cuando la mujer cae en tentación y el esposo recibe de mano de la mujer, a partir de ese momento esa perfección de la creación de Dios se rompe. Y al romperse esa relación, el hombre tiene que salir del jardín del Edén. Todo lo que está dentro del jardín del Edén es perfecto. Lo que sale está imperfecto. Recuerden que también estudiábamos que la muerte tiene un significado especial, porque cuando hablamos de muerte desde el punto de vista bíblico, estamos hablando de una separación. ¿Listo? Cuando Caín y Abel nacen separados de la fuente de vida. Caín y Abel nacen separados del lugar de perfección de Dios. Entonces llegamos a la conclusión que por lo tanto Caín y Abel y todos de allí para acá nacemos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nacemos lejos de la relación con Dios, del encuentro con Dios, y ese nacer lejos de esa relación y de ese encuentro con Dios, lo único que habla y lo único que muestra es de nuestra destitución delante de su presencia, porque ya no somos dignos de estar cerca de Él, porque ya no somos dignos de hablar con Él, de relacionarnos con Él. Caín y Abel nacen por fuera del Edén, y al nacer por fuera del Edén, ellos nacen muertos espiritualmente. ¿Listo? La ofrenda de Caín y Abel, Caín se dedica a cultivar la tierra, y un día Caín toma de los frutos de su trabajo, las verduras, los frutos, esa zanahoria sabrosa, esa papa deliciosa cocinada, y la lleva, bueno, no la cocinó, pero sí la lleva delante del Señor. Caín lleva del fruto de la tierra como ofrenda. Aclaramos, tenemos en cuenta de que la Biblia no dice por ninguna parte de que el Señor, que Caín no haya tomado de lo mejor de la tierra. Es lo que está sembrado en su corazón. ¿De qué estaba pendiente Caín? Caín estaba pendiente del deseo de adorar al Señor, o simple y llanamente llevar algo. ¿Listo? Abel, por el contrario, se dedica a pastorear ovejas, y Abel escoge lo mejor de las crías de su rebaño, las lleva delante del Señor y hace un sacrificio de estos animalitos para ofrecerlo al Señor. Caín lleva lo mejor de la tierra, pero en su corazón hay sembrados celos, rivalidad. Caín lleva lo mejor de su ganado, lo primero y lo mejor de su ganado, y él va con fe y ofrece ¿qué? Un sacrificio de sangre. Y de esta manera el Señor empieza a mostrarle a las nuevas generaciones de qué manera él, sobre todo hasta la venida de Jesucristo, qué se necesitaba para lavar, limpiar el pecado de los demás, qué se necesitaba para quitar la vergüenza de los demás, qué se necesitaba para prestarle una alabanza y una adoración adecuada al Señor. Miren, el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no hizo lo mismo con la ofrenda de Caín, porque en Caín había
una situación más de celos. Miren, con la parte de la fe, el sacrificio y la sangre, nosotros nos damos cuenta que Dios hizo una clara distinción entre el hombre y su ofrenda. No sirve, escuchen esto, no sirve, no aplica, no es cierto el hecho de que usted se engañe a usted mismo diciendo que usted puede adorar a Dios a su manera. Eso no es verdad. Hay una sola manera de adorar a Dios, hay una sola manera de agradar a Dios, hay una sola manera de acercarse a Dios. Y esta es la manera en que Él quiere que nosotros lo hagamos. Me da pena con las personas que tal vez estén escuchando y no estén de acuerdo conmigo, pero como dicen por ahí, se tenía que decirse y se dijo. Es mentira que todas las religiones nos llevan a Dios. Porque cuando hacemos un estudio y un análisis concienzudo, nos damos cuenta de que una se contradice con la otra. Una dice que es por medio de sacrificios, otra dice que necesitamos intermediarios, otra dice que usted necesita concentrarse y meditar a un nivel donde se encuentre consigo mismo. Otros dicen que usted tiene que buscar la verdad y la vida en la naturaleza. Jesucristo es el único que dice que Él es verdad, camino y vida, y la diferencia fundamental es que lo que Él nos da y lo que Él habla no es de una religión, sino de un estilo de vida. Por eso Él le dice al sacerdote que tiene que nacer de nuevo, que no basta solamente con decir yo soy hijo de Dios, sino que tiene que haber un nuevo nacimiento. Bueno, cuando hablamos de la fe, el sacrificio que ofrecieron, y por medio de ese sacrificio, el derramamiento de la sangre, vemos claramente los tres elementos involucrados en la salvación del hombre, que insisto, es primero la fe en Jesucristo, confiar que el sacrificio de Cristo me limpia de pecados y que la sangre derramada en la cruz del madero me llevó a ser reconciliado con Dios. El Señor miró con agrado a Abel porque Abel aceptó el concepto y la idea de ofrenda a Dios como un sacrificio de sangre. Esta idea surge originalmente de la necesidad de Dios de que le sea devuelto de alguna manera, y guardando las proporciones, el sacrificio de los animales con que Dios cubrió a Adán y Eva después de que cometieron el pecado. Recuerden que el hermano Luis Carlos hace 8 días nos enseñaba y nos instruía que el primer sacrificio ofrecido realmente lo hizo Dios, y que ese primer sacrificio ofrecido que realmente hizo Dios, pues tuvo como protagonista cubrir al hombre que estaba avergonzado, porque el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Como el hombre se da cuenta que está desnudo, el hombre sale corriendo e intenta hacerse unas prendas, pero las hace con hojas, y obviamente esto no quedó bien hecho, y tiene que llegar el Señor, que es el único que sabe hacer todas las cosas de manera perfecta, y sacrifica algunos animalitos dentro del jardín para, con las pieles de estos animales, vestir a Adán y Eva. Esto era como una manera de restituir, como de resarcir al Señor por la pérdida que había hecho, pero también significaba la oportunidad de relacionarnos con Él. Hebreos 11:4, vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:4. Uy, se me perdió Hebreos, o por aquí tiene que estar, listo. Hebreos 11:4, vamos a ver qué, capítulo 11, versículo 4, vamos a ver qué nos enseña. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablar por ella. ¿Listo? Bueno, la manera en la que Dios trabaja no es la manera nuestra.
Dios trabaja de maneras que a nosotros nos pueden parecer extrañas, que a nosotros nos pueden parecer sorprendentes, que a nosotros nos pueden fascinar. Ejemplo, algunas personas tal vez tienen la idea o el pensamiento de que Dios como que tiene una sola manera de operar, y que si entramos a un templo, una iglesia, a una congregación, y la gente no empieza a desmayarse, empieza a caerse, no empieza a tirarse al piso, hay quienes piensan de que allí no hubo una manifestación del Espíritu Santo, y no hay un concepto más equivocado, porque Dios tiene muchas formas de manifestarse. A la manera del hombre no es la misma manera de Dios. Es muy probable que Adán hubiese contado a sus hijos todo lo que sucedió en el jardín del Edén, cómo fueron vestidos después del pecado por Dios con pieles de animales, y que por qué las hojas no sirvieron para cubrirse. Mire, así como las hojas no sirvieron para cubrirse, tampoco sirve ninguna cosa hecha a criterio suyo o a criterio mío. Lo único que realmente sirve, lo que realmente es valioso, es lo que Dios hace, lo verdaderamente perfecto, lo que dura, es lo que Dios hace. Solo lo que... Y Dios, al momento de la ofrenda, lo que Dios pide, lo que nosotros debemos estar pensando es en agradarle a Él, no a nosotros mismos. Recuerden que la palabra del Señor Jesús critica diciendo que a esos que les gusta estarse haciéndose notar, déjenlos, porque ya recibieron recompensa. Eso suena sarcástico, y es más, es sarcasmo, porque el Señor está diciendo de que las personas que tienen ese modo de pensar o ese modo de actuar, pues sencillamente, si están buscando la alabanza del ser humano, del hombre, pues eso fue lo que alcanzaron, eso fue lo que lograron. Caín confiaba en su propia obra, pero Abel, por la fe que tiene en Dios, se acerca confiado en la sangre del Cordero. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Siempre, 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 siempre que nos vayamos a acercar al Señor, acerquémonos no confiando en nuestras obras, en que acabaste de salir y entregaste no sé cuántos mercados, que te recorriste un sector de Cali y entregaste no sé cuántos almuerzos. No, nosotros debemos acercarnos a Dios confiando en la sangre del Cordero. Abel lo hace confiando en el Cordero, en el primogénito del ganado que llevó. Nosotros sabemos que hay un primogénito perfecto y eterno, que es el que nos acerca a Dios, y ese es Jesucristo. Miren, los caminos que el Señor ofrece, o que esta lectura nos ofrece, son dos. Es el camino de la fe y el camino de la incredulidad. Y en ese momento de Caín, cuando comete el pecado, hay una cuestión que me llamaba mucho la atención, y es que el Señor llama a Caín y le pregunta por su hermano. El Señor quiere la confesión de Caín por el pecado que cometió. El Señor sabía dónde estaba Caín y sabía el Señor sabía qué había pasado con Caín y Abel, y el Señor sabía lo que Caín le había hecho a Abel. El Señor no necesitaba definitivamente que Caín repitiera con sus propias palabras lo que había hecho. El Señor lo sabía. Sin embargo, esta porción de la palabra nos muestra un aspecto teológico bastante importante, y es que Dios quiere la confesión de tus pecados y de mis pecados de mi propia boca. A Dios no le sirve el chisme, que llegue otro a decirle, mira que esa Yamilet le pega al esposo. No, al Señor no le sirve que alguien llegue a decirle que mi esposa me pega y que casi no me da comidita y que por eso estoy así de flaquito. No, al Señor lo que le sirve es que usted y yo confesemos nuestros pecados, que usted y yo lo hagamos. El Señor le da esa oportunidad a Caín, y Caín decide ignorarlo, y basado en su orgullo contestarle de una manera irrespetuosa al Señor, desconociendo su responsabilidad como primogénito, como hermano mayor con su hermano, desconociendo la responsabilidad que tenía con respecto a su hermano. Miren, están reunidos con el Señor, y el Señor dice a Caín,
¿Por, por qué permites que entre algo negativo a tu corazón? El pecado comienza con algo pequeño e insignificante. Y una cosa de celos que tuvo Caín en un momento lo llevó a hacer un acto tan atroz como el asesinato de su propio hermano. Un acto insignificante, un acto que parezca insignificante, un pensamiento puede llevarte a un pecado mucho más grande. Aunque el pensamiento sea así chiquitito, diminuto, a Satanás le sirve con tal de poder separarte y de que te rebeles contra Dios. Así que es un ejercicio permanente en que nosotros confesemos nuestros pecados y que estemos permanentemente buscando de Dios su seguridad, su amor, su alivio, para que nosotros no caigamos en el pecado. Miren, una cosa tan pequeñita como la de Caín, de querer hacer las cosas en su propio estilo y no al estilo de Dios. Caín se negó a escuchar a Dios, Caín se enojó y mató a su hermano. Aquí vemos los dos caminos. El que llevó a Abel a obedecer a Dios. Este es el primer camino que vemos, que es el camino de la fe. Pero también vemos el camino de la incredulidad que hizo que Caín rechazara la palabra de Dios. La actitud de Caín se parece mucho a la actitud que muchas personas tienen en este momento, que se niegan a escuchar a Dios y terminan lastimando a otros y a ellos mismos. Terminan dañando a seres queridos, tal vez no asesinando, pero sí maltratando. Es nuestra responsabilidad como creyentes estar pendiente de mi hermano, y como lo decía en un audio que compartí ayer con ustedes, hermanitos, no me refiero al chisme, no me refiero a, ay, mire que esa doña Aurelisa anda por aquí, no me refiero a que, no me refiero a estar pendiente en ese sentido. Usted quiere estar pendiente de su hermano, usted quiere demostrar que a usted le importa a su hermano o su hermana, ore por él, ore por ella, llame, visite si puede, y mejor no, llame, hasta que no lo autoricen, llame. Muestre preocupación, muestre interés por su hermano. No lo aleje, no hable mal de su hermano, no critique, mejor acérquese, dialogue, evangelice y predique la palabra del Señor. En Génesis 4, de 25 al 26, Génesis capítulo 4, del 25 al 26 dice: y conoció de nuevo a Adán y su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y en algún momento de la historia, el hombre pierde esa orientación y deja de adorar al Señor. El primer hogar sufrió por el pecado, un pecado brutal, y es que el mayor de sus hijos se convirtió en asesino, y el segundo de sus hijos fue asesinado por su propio hermano. Dios sí le dio otro hijo a Adán y a Eva, como les digo, como acabamos de leer, se llama Set. Con Set y sus hijos los hombres empezaron a buscar la presencia de Dios. Sin embargo, la mayoría siguió el camino de Caín. Nosotros debemos continuar orando por nuestras familias. Yo te invito a que permanentemente estés orando por tus papás. Pastores, mis papás están a punto de divorciarse. Hay situaciones que ocurren, hijo. Hay situaciones que ocurren. Ora por ellos. Que tus hijos no están recorriendo los caminos que tú quisieras que recorran. Ora por ellos. La familia es algo muy, muy importante. Es tan importante que Jesús, cuando se
Dios cuando se encarnó en Jesús, cuando se hizo hombre, buscó una familia para crecer y desarrollarse. Dios en el jardín del Edén bendice y forma la familia y les pide que crezcan y se multipliquen. Y aún después de una tragedia tan horrible como esta, ver cómo una familia termina asesinándose de esa manera, el Señor da forma nuevamente a la familia. Cuando llama a Abraham, le invita a que conforme una familia. La familia es sumamente importante y hay muchos aspectos por medio de los cuales el enemigo quiere robarse la paz y la tranquilidad dentro de los hogares. Oremos y defendamos a la familia, porque es una institución del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. La alabanza, la adoración y la exaltación, Señor, te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todos aquellos hermanos que están conectados en este momento, los que llegaron a este punto, Señor. Aquellas personas que acompañaron el culto desde su inicio, Papá Dios. Aquellas personas que por distintos motivos tal vez no pudieron estar en el en vivo, Padre Celestial, pero lo verán tal vez por YouTube, Señor, o más ratito, o durante el transcurso del resto de la semana. Bendícelos grandemente, Señor. Te pedimos y te suplicamos, Padre Celestial, para que en el partir del momento en el que podamos abrir las puertas del templo, Señor, podamos reunirnos a alabarte, a adorarte y a glorificarte, a dar testimonio que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Celestial, por el fruto del vientre femenino, Señor, por los hijos. Padre Celestial, dota a los padres, Señor, de sabiduría y entendimiento para que formen, para que eduquen de manera correcta, Señor, a sus hijos. Siembra en las familias el amor y la comprensión, Señor. El entendimiento de que todos necesitamos de todos. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.